Es un placer de nuevo presentarles a nuestra profesora de cabecera, a la doctora María Lorca Susino. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Sientes los vientos de Belén? Madre mía, sí, qué vientos. Esto está como la economía, volando, va para un lado y para otro. Bueno, seguimos analizando los efectos de la reciente decisión de la Reserva Federal, los datos que van emergiendo sobre la economía de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de muchos datos, también aquellos que acaban de salir, que enseguida te los voy a preguntar, ese dato de los subsidios de empleo y también la revisión del GDP. Pero vamos ahora sobre un índice que tú querías traer hoy a la mesa, es el índice LEI, el índice de indicadores adelantados, que intenta prever un poco hacia dónde va la economía del país, ¿no? Por supuesto, también nos enfocamos en el empleo, la confianza del consumidor y en las sorprendentes medidas, ¿no?, de China para estimular su economía. Pero bueno, vamos a centrarnos precisamente en eso, ¿no?, en ese famoso LEI. ¿Qué extraemos de ese dato, de ese indicador? Bueno, pues mira, la razón por la que quería traerlo a colación es porque la semana pasada efectivamente anunciamos, ¿no?, ese recorte de 50 puntos básicos que fue realmente valiente en un entorno, ¿no?, que como el señor Powell dijo, pues el empleo está bien, según él, la inflación está controlada, según él, y la economía está sólida, ¿no?, según él, ¿no? Entonces, a pesar de que todo va fenomenal, bueno, pues recortó las tasas 50 puntos básicos, que bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero la verdad es que lo que habría ya que empezar a hablar es que, pues, que la economía de los Estados Unidos está en una situación muy seria y que ya cada vez se empieza a hablar más de que estamos en una recesión, ¿no? Y lo que yo te quería decir es que los índices adelantados que te miden muchos diferentes sectores de la economía y cómo va estos sectores de la economía a comportarse en los próximos 6 meses, ¿no?, en corto plazo, pues esto es lo que hace que el índice esté cayendo. Por ejemplo, este índice tiene muchos subíndices dentro, ¿no? Pero el que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, los pedidos, los nuevos pedidos para las empresas, tanto de bienes como de servicios, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una empresa y te entran tus pedidos, te piden pues 3 coches o 50.000 coches o te piden lo que sea de servicios, ¿no? Esto está cayendo. Entonces, esto te demuestra que la economía está debilitándose y que las empresas no están viendo, ¿no?, los pedidos, las órdenes nuevas que estén aumentando, ¿no? También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, desde sobre todo las horas trabajadas, como ya están, digamos, bajando de 40 horas, todo lo que tiene que ver con el tipo de contratos que se está haciendo, que la mayoría, como tú y yo hemos hablado, ¿no?, son a tiempo parcial, no a tiempo completo, ¿no? También los ingresos, ¿no?, que están bajando, también como por ejemplo la deuda de los hogares, que cada vez los hogares estamos más endeudados y por lo tanto no vamos a poder tener la fortaleza para poder seguir comprando y disfrutando y gastando y tener el nivel de vida, ¿no? Y luego lo último que indica este indicador, y quizás sea esto un poco difícil, ¿no?, porque viene a raíz de la caída de bursátil del 16 de julio, es que los precios de las acciones pues han caído y eso quieras que no afectan a los 401ks, ¿no?, a los planes de pensiones, ¿no? Debido a todo esto, bueno, pues los indicadores adelantados nos están diciendo que la economía va a empezar a ir mucho más lenta de lo que muchos sectores de la economía estamos sintiendo, ¿no?, pero que hay otro sector, ¿no?, que dice que va fenomenal, ¿no? Entonces, por eso yo quería traer este indicador para un poco explicar, ¿no?, qué es lo que se está cociendo en la economía en estos días. Profesora María, bueno, por mi lado, bueno, un gusto tenerla por acá. Me gustaría hacerle una pregunta un poquito más en detalles de los datos de empleo, más concretamente la caída en este reporte que estamos viendo en el promedio de horas laborables en el sector de manufacturas. ¿Qué nos puede decir sobre esa parte específicamente? ¿La caída de qué, perdóname? El promedio de horas laborables en el sector de manufacturas. ¿Qué te puedo decir? Pues que han caído pues a raíz de que también todo lo que tiene que ver, si tú te vas a la Reserva Federal, ¿no?, y tú te miras cómo está el empleo, en lo que es todo lo que tiene que ver con las manufacturas, porque acuérdate que se divide el empleo, normalmente te lo dan agregado, ¿no?, pero tú lo puedes mirar por manufacturas y por servicios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el empleo en manufacturas pues está cayendo, creo que son 2 meses consecutivos en caída, ¿no? Entonces, claro, si está cayendo el tema que tiene que ver con los empleos, pues obviamente también te van a caer con las horas laborales. El índice de horas laborales que te publica concretamente el LEI, ¿no?,
el índice adelantado, tiene un índice para las horas laborales. A día de hoy, ese índice, si tú te lo miras, está en 40 horas, ¿ok? En 40 horas y cayendo. Había un aumento de horas, pero ahora mismo están cayendo las horas laborales. Claro, en el sector de las manufacturas está cayendo. Ahora, si tú me dices en qué sector de las manufacturas, pues obviamente no te lo sabría decir, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos un montón actualmente de cuestiones laborales, por ejemplo, los trabajadores de Boeing están en un paro indefinido porque no se ponen de acuerdo digamos, con la corporación, ¿no? con la patronal. Después tenemos, por otro lado, un intento de huelga también por todo lo que tiene que ver en el sector ¿cómo se llama?, de los puertos, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que las horas laborales están cayendo y eso viene a repercutir con menos ingresos para la gente. Y se asume, doctora, usted dice entonces que el sector de manufactura está mostrando signos de debilidad económica, ¿no? Bueno, las manufacturas están en caída. Ujú. El empleo en las manufacturas está en caída, está totalmente en caída. Sí es cierto que llevan caída muchísimo tiempo. Si tú te miras el índice, llevan caída básicamente desde el año 2010, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tiene mucha relación con la incorporación de China al WTO, ¿no? Al World Trade Organization, que eso es otro tema, ¿no? En el momento en que China se metió en el World Trade Organization, ya sabemos lo que ha pasado con todo lo que es la manufactura en nuestro país. También te digo una cosa, el índice, la cantidad de gente que hay trabajando en las manufacturas en este país no es tan alto como el que hay en el servicio. Por eso mucha gente que dice, las manufacturas dan igual, porque bueno, lo importante porque tenemos casi 127.000 o 130 millones de personas actualmente trabajando en el sector de servicio, y tenemos como unos 25 millones solamente trabajando en el sector de las manufacturas. Y bueno, si cae el sector de la manufactura no pasa nada, pero déjame decirte una cosa, en el sector de la manufactura más de la mitad de la gente no tiene más que un high school diploma, entonces es muy difícil que esa gente pueda volver a encontrar un trabajo. ¿Donde los vas a mandar a hacer coding en San Francisco Bay? Es que no tiene sentido, ¿no? Entonces es un Totalmente de acuerdo. sector muy débil. María, como siempre, hablamos de la confianza del consumidor en Estados Unidos. Ha registrado la mayor caída en 3 años. Este dato para ti es muy importante y básicamente creo que es uno de los que más define, desde tu punto de vista, cómo está la situación en Estados Unidos, ¿no? Porque al final el que consume es el que levanta o no la economía, ¿no? Hay dos índices que son importantes y que han salido actualmente. Uno es la Universidad de Michigan y el otro es mismamente el Conference Board, ¿no? Este de los índices adelantados también tiene el suyo. Uno es la confianza y otro son las expectativas, o sea, que te miden cómo se siente el consumidor. Y como tú muy bien has dicho, ¿no? Si el consumidor no se siente cómodo con la economía, pues obviamente el consumidor no va a ir, no va a gastar y no va a demandar, ¿no? Y como siempre te digo, si uno no demanda, la factoría, las empresas no tienen que producir, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que los dos índices están cayendo. Los dos índices están cayendo, da igual uno con el otro. Muchas veces dicen, bueno, uno sube y el otro baja. No, pero es que los dos los tenemos en caída. La Universidad de Michigan es uno, el otro, como te digo, la confianza del consumidor del Conference Board, ¿no? Y la razón por la que está cayendo, cuando tú les preguntas, ¿no? Investigas por qué esto está así, pues es que es lo de siempre, o sea, es que es lo de siempre, es básicamente la gente no se siente seguro con las condiciones laborales que vamos a tener. Por otro lado, los ingresos están bajando, por otro lado, el coste de la vida está muy caro, la inflación sigue sin bajar, todo nos sigue costando muchísimo más, ¿no? El número de horas, como me habéis añadido, pues también está bajando y en general la calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta situación, pues obviamente no es que te vas a ir a coger la tarjeta de crédito, que por cierto, las tarjetas de crédito están a niveles máximos, los ahorros están a niveles mínimos, es decir, lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros no nos sentimos con las expectativas ni la confianza de que la economía esté bien y que podamos, sobre todo, mantener nuestro puesto de trabajo, pues entonces tenemos una situación bastante complicada. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con usted. Me gustaría conocer su opinión sobre los datos del Producto Interno Bruto que salieron hoy y muestran que, bueno, la economía se debe a estacionalidad. ¿Por qué está subiendo la economía cuando tenemos estos datos contradictorios, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mira, el Producto Interior Bruto es cuando tú hablas de economía y tú quieres saber cómo está digamos, la salud económica de un país, hay tres cosas. Uno es el Producto Interior Bruto, es lo más importante,
porque el Producto Interior Bruto te dice cuánto se ha producido en un país, cuánto se ha producido de bienes y servicios en un país. Generalmente estos son por trimestre, ¿no? Ahora estamos hablando de los últimos 3 meses, entonces cuánto se ha producido, ¿no? Primero te suelen dar un índice que, digamos, es un poco adelantado, ¿no? Una suposición, suponemos que el Producto Interior Bruto va a ser tal, ¿no? Después te dan una segunda lectura y el que ha salido hoy, o ayer creo que ha sido hoy, te da la tercera lectura y es la más importante porque en esa lectura te indica algo fundamental, ¿no? Y es que te indica básicamente la producción industrial, lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cuánto de producción industrial ha habido, ¿no? Lo que vemos es que te han dicho 3% y tú dices, wow, 3% es fantástico, porque acuérdate que tenemos esta medida del 2%, ¿no? A partir del 2% es crecimiento económico, y cuando uno entiende crecimiento económico es que supuestamente tú y yo y todo el mundo vamos a vivir mejor porque se produce más, gastamos más, tenemos más ingresos y todo eso, ¿no? Pero el problema es que la gente que va más allá del dato del 3% y tú abres, digamos, el capot del coche y te pones a mirar la bujía, el motor y todo eso, pues te das cuenta dos cosas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Primero, ese 3%, como decimos en español, las mulas que tiran del carro son dos. El gobierno, que es el que más dinero está inyectando en la economía para mantener este crecimiento económico, y eso el gobierno gasta dinero en base de déficit y deuda, ¿okay? O sea que no es precisamente como yo quiero que crezca mi economía. Y la segunda es el gasto del consumidor, porque el problema está en que seguimos consumiendo, no porque queremos tirar la casa o la ventana, es que tenemos que vivir, pero todo está más caro, ¿me entiendes? Entonces, si el carro de la economía lo tiran estos dos caballos o mulas o burros o como los quieras llamar, y uno es el gobierno que no debería estar en esta ecuación y la otra es el pobre consumidor que ya estamos con las tarjetas a máximo y los ahorros a los mínimos, pues hombre, el número está precioso, pero a ver, tú me dices, no es un crecimiento sólido. Y otra cosa que ha salido en este reporte, que te vuelvo a repetir, y es que seguimos importando muchísimo más que exportamos, por lo cual nuestra balanza comercial en el mes de agosto ha aumentado muchísimo más de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que, por desgracia, no te están diciendo que la economía de los Estados Unidos esté muy sólida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver por dónde tiramos. María, cuando hablamos ayer de cómo íbamos a preparar la entrevista, de los temas que íbamos a tratar, y vamos a estar muy pendientes de lo que dijera Jerome Powell en el día de hoy. Bueno, te tengo que comentar que no vamos a comentar nada de Jerome Powell porque el presidente de la Reserva Federal ha decidido no hacer comentarios sobre la política monetaria en su discurso de hoy, dejando las expectativas de mercado, según leo, en 56,2% para un recorte de tasas de 50 puntos básicos en noviembre. El próximo discurso, por cierto, va a ser para el 30 de septiembre. ¿Qué te dice todo esto? Que Jerome Powell no quiera hoy hacer ningún tipo de declaración y que, bueno, que las expectativas estén en otro posible recorte de tipos de 50 puntos básicos. Si ya nos sorprendió 50 puntos básicos hace una semana, ¿otro recorte de 50? A ver, que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que yo no estoy en contra de los recortes. O sea, vamos a ver, a mí me parece muy bien porque, como te digo, esto da crédito más barato a la pequeña y mediana empresa que está asfixiada y, como siempre te digo, ¿no? Va a ayudar que bajen las tasas hipotecarias, que están al 6%, y que, bueno, a ver si ya conseguimos, ¿no?, que el mercado de bienes raíces se estimule, porque claro, es que como siempre hemos dicho, el mercado de bienes raíces da de comer a muchísima gente, millones de personas, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo está totalmente parado y se tiene que estimular. Ahora, el problema, y por lo que mucha gente se la echa encima, es que la inflación no la han controlado, pero no es problema de Jerome Powell, es problema del gasto desmesurado del gobierno, pero bueno, eso es otro cantar, ¿no? Entonces, claro, cuando sale y dice que todo va fenomenal, pero recorta, bueno, pues eso es lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa y sobre todo, oye, que yo creo que no pasa nada llamar a las cosas por su nombre y decir que la economía de los Estados Unidos, a pesar de un 3% de crecimiento, porque lo está empujando el gasto del gobierno, pues que las cosas están muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, no creo que pase nada por reconocer esta situación. Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que hay muchas cosas que, pues, que no se están diciendo. Le queremos agradecer por haber participado hoy con nosotros. Y tenemos una última pregunta para usted. En estos días no hemos dejado de hablar de China.
ha bajado también 50 basis points o 50 puntos básicos. También ha decidido tomar esa decisión y tomar medidas para estimular a la bolsa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues mira, mi opinión sobre esto es que, bueno, pues China se unió al mundo y bueno, pues si todo el mundo está un poquito lento, pues China también. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, ¿no? China empezó su crecimiento económico en 1993 cuando Jiang Zemin tomó posesión. Después vino otro presidente que era Hu Jintao y después está ahora Xi Jinping, ¿vale? Este señor Xi Jinping se va a quedar por los restos, ¿no? A mí lo que me hace mucha gracia es que China va funcionando, sus planes económicos van de 5 en 5 años, pero cuando en 1993 el señor Jiang Zemin tomó posesión, él hizo un plan de crecimiento de China para el 2035 y todos los sucesores, es decir, los otros dos, Hu Jintao y ahora mismo Xi Jinping, están trabajando en este plan que se hizo en 1993. Mientras que ellos tienen una visión de futuro desde 1993 a 2035, nosotros aquí cambiamos de plan cada 4 años si es que tenemos un plan. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esta es la diferencia que hay entre un país y otro. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, como Estados Unidos ha ralentizado, como Europa se ha ralentizado, como todo se ha ralentizado, hay muchísimas cosas externas. El Producto Interior Bruto de China, el problema que tienen con el Producto Interior Bruto de China es que no ha llegado, o sea, está en 5% Producto Interior chino real, ¿ok? Entonces, claro, ese es el problema que tiene. Han hecho estas medidas para dos cosas. Primero, intentar que la economía se active y ellos lo que quieren es aumentar lo que ellos llaman la confianza del inversor, que es muy diferente. Nosotros hemos estado hablando de la confianza del consumidor, pero ellos hablan de la confianza del inversor. ¿Y sabes por qué? Porque el inversor es el que te crea puestos de trabajo. Entonces son visiones de la economía mucho más diferentes. Ellos lo hacen desde el lado, curiosamente, desde el punto de vista de la oferta. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la demanda, es decir, el consumidor es el que tiene que ir y demandar. Ellos lo que quieren es inversores que produzcan y que contraten, ¿no? Pero claro, el problema está en que las cosas están complicadas porque actualmente ellos tienen un desempleo que está empezando a aumentar, la ganancia de las empresas se está viniendo abajo y sobre todo tienen un mercado de bienes raíces que está muy dificultoso. Acuérdate del Evergrande que explotó hace un par de años, que eso todavía no lo han digerido, ¿eh? Entonces, es la situación. Bueno, María, pues la verdad que hemos hecho un repaso a toda la actualidad económica, hemos repasado los datos de hoy, hemos hablado de lo que está ocurriendo también con China y con ese recorte de tipos y esas medidas para, de alguna forma, acelerar la economía. Y nos vemos el próximo jueves. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Chao, María. gracias.